Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y durante esta semana, que ya estamos en la recta final, estamos estudiando este tema muy importante también que se titula Dejando atrás a los idólatras. Y yo estoy muy seguro que tú ya te sabes el texto de memoria, pero no está de más que lo repitamos una vez más. Vamos a leerlo. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 31, y ahí vamos a leer el verso número 42. Génesis capítulo 31, verso 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías. Muy bien. Con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Aquí me voy a arrodillar, si te es posible hacer lo mismo, vamos a hacerlo de esta manera. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos delante de su presencia por permitirnos encontrarnos aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos ayude para que podamos entender lo que hemos de estudiar a esta hora. Pedimos también su buen espíritu que nos pueda instruir, sus buenos ángeles que puedan asistirnos en todo y una bendición para aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual se titula El culpable necesita esperanza. Y nuestra primera pregunta nos dice así: al igual que Job, ¿qué clase de experiencia tuvo Jacob entonces? Muy bien, entonces Job tuvo una experiencia muy interesante, pero ¿cuál fue la experiencia similar que tuvo Jacob? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Busquemos en el libro de Job, capítulo 7, y ahí vamos a leer el verso 6 y después vamos a leer el verso número 20. Leamos. Mis días son más ligeros que lanzadera de tejedor, y terminaron sin esperanza. Si pequé, ¿en qué te puedo dañar, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por tu blanco hasta convertirme en una carga para mí mismo? Esta fue la experiencia que así se sentía Jacob. Bien. Y Esaú tuvo una experiencia y Jacob tuvo una experiencia muy similar a la de Job. Muy bien, estas fueron las palabras de Job. Él sentía el peso del problema que había tenido, y él sentía el peso de la culpabilidad de haber cometido este mal. Veamos lo que el Espíritu de Profecía nos aclara sobre este asunto, porque recuerde que mientras él avanzaba hacia su casa, pues él iba recordando el engaño, él iba recordando pues todas las cosas que habían pasado, y esto le iba siendo difícil. Ahora su vida se veía amenazada, la vida de sus siervos, la vida de su familia, toda se veía amenazada por Esaú. Estaba viniendo con 400 hombres y ahora pues le parecía una carga muy difícil de llevar. Veamos qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, página 196. Nos dice así: era una región solitaria y montañosa, madriguera de fieras y escondites salteadores y asesinos. Jacob, solo e indefenso, se inclinó a tierra, profundamente acongojado. Era medianoche. Todo lo que le hacía apreciar la vida estaba lejos y expuesto al peligro y a la muerte. Lo que más le amargaba era el pensamiento de que su propio pecado había traído este peligro sobre los inocentes. ¿Nos damos cuenta? Esta era una cosa que ya iba creciendo. No importa cuánto tiempo pase, si estamos conscientes de que hemos hecho mal, está ahí como si lo hubiéramos cometido en ese mismo momento. Pero recuerde que nuestra influencia, nuestros pasos buenos o malos que demos, van a repercutir en otras personas todo el tiempo. ¿Se da cuenta? Así que vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta.
describa la condición natural de cada uno de nosotros y habla acerca de nuestra única esperanza. Entonces, recordemos cómo estaba Jacob. Él pues estaba angustiado por lo que podría pasar y porque sus acciones ahora habían puesto en peligro a todas estas personas que iban con él junto con su familia. Muy bien. Entonces, ¿cuál era la condición de él y cuál es nuestra condición? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso 5 y el verso 6, y después vamos a leer el verso 18 al verso 20. Veamos cómo nos dice. ¿Para qué habéis de ser castigados aún si seguís siendo rebeldes? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, venid y razonemos, dice el Eterno. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis obedecer, comeréis el bien de la tierra. Si rehusáis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Esa es la condición en la que nos encontramos todos. ¿Nos damos cuenta? Y así como Jacob estaba angustiado, nosotros también es nuestra misma condición. ¿Qué podemos hacer? Solo que a veces nos volvemos inconscientes de esa situación, pero nos encontramos exactamente todos igual. Y la Biblia dice que esa es nuestra situación, pero Dios dice que nos vamos a poner a cuenta, podemos ponernos a cuenta con Dios. Veamos lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en El Camino a Cristo, página 43. Por naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas: muertos en las transgresiones y los pecados, y la cabeza toda está ya enferma, el corazón todo desfallecido, no queda ya en él cosa sana. ¿Nos damos cuenta? Esto es, nuestra maldad, nuestras transgresiones, nuestros pecados nos han invadido completamente. Y así se sentía Jacob en ese momento, pero no es el fin del asunto. Veamos lo que nos dice ahora este siguiente párrafo, mismo material Camino a Cristo, página 43, y nos dice así: por naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe estas palabras como estas: muertos en las transgresiones y los pecados. La cabeza está toda ya enferma, el corazón todo desfallecido, no queda ya en él cosa sana. Muy bien. Pero veamos ahora qué más nos dice. Veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismos, entregando toda la voluntad de Dios, todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Más para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Muy bien. Entonces, nuestra condición es deplorable, pero para que nosotros podamos ser redimidos, rescatados de esa condición, se requiere que entreguemos toda nuestra voluntad a Dios. Y no es fácil, tenemos que luchar, porque nosotros tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas, nuestra propia visión, nuestras propias ideas. Sin embargo, así como Jacob, él tuvo que hacer una lucha, él tuvo que arrodillarse delante de Dios, confesar su pecado y confiar todo a Dios. Eso es un ejercicio que aún nos cuesta, es difícil en nuestras condiciones. Cuando vemos y queremos seguir la voluntad de Dios, entonces nosotros decimos, vamos a seguir la voluntad de Dios, pero pienso que se debería hacer así. Y ahí es donde entramos en conflicto. Nos encontramos perdidos y queremos hacer algo para remediar la situación por nuestros propios medios. No podemos. Muy bien. Así que
recordemos, así como Jacob, nos encontramos exactamente nosotros y tenemos que recurrir completamente a Dios. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, agradecidos por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos de la misma forma también que nos ayude a comprender estas cosas y que podamos ir a Jesús para ponernos a cuenta con Dios, de tal manera que podamos ser rescatados, redimidos y podamos así entregar nuestra voluntad completa a Dios. Quede con nosotros y bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Quiero invitarte para que la próxima semana también continúes con nosotros, compartas estos materiales y por hoy que Dios te bendiga.